¿Y si todo lo que crees real fuera una mentira? En The Truman Show, Truman Burbank vive en Safe Haven, una ciudad perfecta donde todo parece maravilloso. Lo que él no sabe es que su vida entera es un espectáculo transmitido en vivo como parte de un reality show. Desde el día que nació, cada persona que conoce, incluso su esposa, padre, madre, mejor amigo, son actores. Lo más inquietante no es la mentira, sino el control. Truman vive atrapado en una ilusión creada por Christoph, el director del show, que manipula cada aspecto de su mundo. El concepto central de The Truman Show es tanto aterrador como fascinante. Nos hace preguntarnos hasta qué punto nuestras propias vidas están moldeadas por fuerzas externas, ya sean culturales, sociales o mediáticas. Safe Haven, con su perfección artificial, no está tan lejos de las realidades cuidadosamente cuidadas que a menudo consumimos o presentamos en el mundo actual. ¿Qué es real y qué no lo es? Esa es la pregunta que define la travesía de Truman y, por extensión, nuestra experiencia como espectadores en busca de respuestas. En este video no solo recapitularemos su historia, sino que profundizaremos en los mensajes ocultos de la película, la lucha por la libertad, el despertar de la conciencia y las críticas a las ilusiones que nos rodean. Acompáñame a desentrañar el verdadero significado de El Show de Truman. Christoph, el creador y controlador del show, es la figura central que manipula todos los aspectos de la vida de Truman. Desde su nacimiento, Truman ha estado atrapado en una realidad fabricada, sin saber que es parte de un espectáculo. Christoph actúa como un dios falso, controlando cada interacción y evento de la vida de Truman. Un mundo perfecto, diseñado para mantenerlo en ignorancia. Él es el arquitecto absoluto de esta realidad, manipulando incluso las emociones de Truman, desde sus relaciones personales hasta los momentos más trascendentales de su vida. La figura de Christoph se puede comparar con el demiurgo de la filosofía gnóstica. En la tradición gnóstica, el demiurgo es un ser que crea un mundo imperfecto para mantener a las almas atrapadas en la ignorancia, impidiendo su ascensión hacia la verdad. Christoph, al igual que el demiurgo, ha creado un mundo donde Truman vive bajo una ilusión, sin libre albedrío ni conocimiento de la realidad que lo rodea. Su control es absoluto, y se ve a sí mismo como el benevolente creador de un mundo perfecto, aunque este esté lleno de mentiras. En un momento clave de la película, Christoph dice: "Soy el creador de un programa de televisión que da esperanza, alegría e inspiración a millones de personas", reflejando su convicción de que su creación es para el bien de Truman, aunque en realidad está limitando su libertad. Su intento de suplantar al verdadero Dios se muestra cuando al final de la película intenta convencer a Truman de que el mundo fabricado es la única verdad, negando la existencia de algo fuera de su control. Christoph, al igual que el demiurgo, busca mantener a Truman en su mundo cerrado y controlado, impidiendo su liberación. En The Truman Show, Sylvia es mucho más que un interés amoroso o un personaje secundario. Representa la chispa misma que enciende el despertar espiritual de Truman. Desde el momento en que aparece, Sylvia rompe con la perfección superficial de Safe Haven. Su comportamiento genuino y su intento de revelar la verdad a Truman la convierten en un símbolo de guía divina, la luz que lo impulsa a cuestionar su realidad. Desde una perspectiva cabalística, Sylvia encarna a la Shekinah, el aspecto femenino de lo divino, que busca guiar a las almas hacia la verdad y la conexión con lo espiritual. En la tradición cabalística, la Shekinah es la presencia que acompaña a quienes están atrapados en el exilio, ayudándolos a regresar a su esencia. Para Truman, este exilio es su prisión en Safe Haven, y Sylvia actúa como el catalizador que lo motiva a buscar algo más allá del mundo artificial que conoce. Aunque Christoph intenta separarlo, Sylvia nunca desaparece del corazón y la mente de Truman. Su recuerdo, alimentado por el amor y la curiosidad, es lo que lo lleva a coleccionar fragmentos de revistas para reconstruir su rostro. Este acto simbólico refleja el anhelo del alma por la verdad divina, incluso en medio del engaño. La influencia de Sylvia es clave en el despertar de Truman. En un mundo diseñado para manipularlo y distraerlo, ella representa lo auténtico, lo desconocido y lo trascendental. Es la Shekinah que lo guía desde las sombras de la ignorancia hacia la luz de la libertad. Sin su intervención, Truman podría haber seguido atrapado en la ilusión. Sylvia no es solo un personaje, es el faro de esperanza que impulsa la transformación de Truman en un hombre libre. En The Truman Show, el despertar de Truman está lleno de señales que apuntan hacia una verdad superior, y entre ellas destaca la caída de reflector marcado como Sirius,
Este evento no es fortuito. Sirio, conocido como la estrella del perro o la estrella ardiente, tiene una rica carga simbólica en múltiples tradiciones espirituales y esotéricas. Su aparición en la narrativa marca el inicio del viaje de Truman hacia la iluminación y la verdad. El principio del viaje del héroe. En la tradición masónica, Sirio simboliza la iniciación, el primer paso hacia el autodescubrimiento y la conexión con lo divino. Se asocia con la escalera de Jacob, un símbolo de ascenso espiritual que conecta lo terrenal con lo celestial. El simbolismo de Sirio también está profundamente relacionado con la guía espiritual. En la mitología egipcia, Sirio era asociado con Anubis, el guardián y guía de las almas en su viaje al más allá. Del mismo modo, en la narrativa de Truman, Sirio actúa como un psicopompo moderno. Un psicopompo es un ser que en las religiones y mitologías se encarga de guiar las almas de los difuntos hacia el cielo, el infierno o ultratumba, conduciéndolo desde la ignorancia hacia el conocimiento. La aparición de esta estrella al inicio de su transformación es un recordatorio de que el verdadero Dios, representado por la luz y la verdad, siempre está presente, incluso en un mundo controlado por un falso Dios como Christoph. Y es irónico y bien creado para la película que sea justo un reflector de luz lo que cae. El viaje de Truman es paralelo a la tradición de iniciación masónica. Sirio, como la estrella resplandeciente, en las logias masónicas ilumina el camino hacia el autodescubrimiento y la trascendencia. Cada señal que Truman recibe es un peldaño en su propia escalera de Jacob, desde las anomalías en su entorno hasta las emociones que lo conectan con Sylvia y la búsqueda de una vida auténtica. La estrella Sirio entonces no es solo un accidente en la narrativa, es el símbolo que da inicio al viaje, es la chispa divina que recuerda a Truman que la libertad y la verdad se encuentran más allá del horizonte, del miedo y la ilusión. El mundo fabricado de Truman, el show de Truman, puede verse como una analogía directa de la alegoría de la caverna de Platón. En esta alegoría los prisioneros están encadenados en el interior de una caverna, viendo solo sombras proyectadas en la pared, y creen que esas sombras son la realidad. Truman de manera similar vive en su vida atrapado en Seahaven, un mundo falso donde todo está diseñado para él, desde las personas hasta el ambiente que lo rodea. Él no sabe que está siendo observado y lo que considera su vida es en realidad una ilusión. El miedo y los obstáculos que Truman enfrenta son los mecanismos que lo mantienen dentro de la caverna, desde su fobia al agua inducida por Christoph hasta la manipulación constante de su entorno. Truman está constantemente siendo retenido en su zona de confort, sin poder salir de la falsa realidad que lo rodea. Estos miedos se convierten en cadenas que le impiden ver la verdad de su existencia. El viaje hacia la salida cuando Truman decide cruzar el agua en su velero es una representación del ascenso hacia la verdad. Al igual que el prisionero de Platón que sale de la caverna, Truman da el primer paso hacia el conocimiento y la liberación de la ilusión. Su decisión de salir es su despertar hacia la realidad, simbolizando la superación del miedo y el conocimiento de lo verdadero. La alegoría de la caverna no solo refleja el viaje de Truman hacia la verdad, sino que también plantea una reflexión profunda sobre nuestra propia existencia. ¿Hasta qué punto estamos atrapados en nuestra propia caverna, viviendo nuestras vidas dentro de la ilusión de lo que nos presentan como realidad? La historia de Truman nos invita a cuestionar esas sombras, a desafiarlas y a salir hacia un mundo más amplio, más auténtico y más lleno de posibilidades. La travesía de Truman también puede interpretarse como una metáfora del proceso de individualización propuesta por Carl Jung, donde el individuo se enfrenta e integra sus sombras para alcanzar la totalidad. El miedo al agua se convierte en el obstáculo que debe superar para alcanzar su verdadero ser, representando las dificultades inherentes al proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal. Además, en la tradición budista el miedo se considera una ilusión que surge del apego y la ignorancia. Superar el miedo implica reconocer su naturaleza transitoria y no identificarse con él. El simbolismo del agua en el show de Truman es crucial, pues representa el miedo al cambio y la resistencia a la verdad, y al menos para mí esa es la esencia de la película, enfrentar el miedo. Desde su infancia Truman ha sido condicionado a temer al agua, especialmente al océano, debido a la muerte falsa de su padre, que se supone ocurrió durante un accidente marítimo. Este miedo al agua se convierte en una metáfora de la resistencia al cambio, ya que es el agua lo que separa a Truman de la verdad que está más allá de las fronteras de su mundo controlado. El océano representa lo desconocido, lo que Truman debe enfrentar para liberarse de la ilusión. Su temor al agua simboliza su renuencia a abandonar su zona de confort y adentrarse en la verdad, un proceso que requiere una transformación profunda. El mismo Christoph lo dice en la película:
Si Truman quisiera salir de esta realidad, él en verdad podría hacerlo, solo que no quiere. El velero Santa María que Truman utiliza para atravesar el océano lleva consigo un simbolismo poderoso. En la tradición cristiana, la Virgen María es vista como la madre y guía divina, quien intercede por los humanos en su camino hacia la salvación. La elección del nombre Santa María para el barco es un guiño a la figura de la Virgen, quien representa la protección y la guía espiritual hacia la iluminación. Así, el velero se convierte en el vehículo que lleva a Truman hacia su liberación. La travesía del océano es también un viaje alquímico de transformación. El proceso alquímico, que involucra la transmutación de la materia prima en oro, se refleja en la evolución de Truman. Al atravesar el océano, Truman inicia un proceso de purificación y cambio interior, similar al viaje de un alma hacia la iluminación. El océano en ese sentido simboliza el abismo de la ignorancia que Truman debe cruzar para alcanzar la verdad. Un acto de purificación y transformación hacia su auténtico ser. El final de The Truman Show culmina en dos poderosos símbolos, la cúpula y la escalera. Estos elementos representan los últimos obstáculos y el ascenso hacia la verdad. La cúpula en particular simboliza la ilusión definitiva de su mundo. Es un límite físico y metafísico, la frontera final que Truman debe superar para salir del mundo creado para él. Es un muro que lo ha mantenido prisionero toda su vida, y cuando finalmente lo enfrenta, el muro de hielo que rodea el set del show actúa como la última manifestación de la prisión en la que ha estado atrapado. Esta cúpula refleja la prisión mental y espiritual que ha sido diseñada para mantener a Truman en un estado de ignorancia, pero más allá de ser una barrera física, es también un símbolo de la restricción de su mente, de cómo la realidad en la que ha vivido ha sido construida para él y su única posibilidad de liberación es romperla, atravesarla. Por otro lado, la escalera es un símbolo de ascensión espiritual. En el momento en que Truman comienza a subirla, se está acercando al final de su viaje, al clímax de su transformación. La escalera es un símbolo clásico en la alquimia y también lo es en muchas tradiciones espirituales. Se asocia con el ascenso hacia una comprensión más elevada y la liberación del alma. En The Truman Show, la escalera es el camino hacia la verdad, un acto de fe en el que Truman finalmente se libera de la falsa realidad en la que ha estado atrapado durante toda su vida. La escalera, como la famosa escalera de Jacob en la Biblia, simboliza la ascensión hacia un estado superior de conciencia y entendimiento. La decisión final de Truman de salir de la cúpula y caminar hacia lo desconocido es un acto de liberación absoluta. En ese momento, Truman se enfrenta a la realidad de su existencia. Ha sido manipulado, controlado y observado toda su vida. Sin embargo, al elegir salir, se está tomando el control de su destino y eligiendo la libertad. La decisión de Truman no solo marca el final del espectáculo, sino también su despertar espiritual. Este momento es un ejemplo claro del viaje del héroe, en el que Truman se enfrenta a la verdad, toma la decisión de abandonar la seguridad de la ignorancia en favor de la autenticidad, la libertad y el autoconocimiento. Al igual que en un proceso alquímico, la película presenta a Truman como una figura de materia prima. Alguien que comienza como una sustancia sin forma o conocimiento, atrapado en un sistema corrupto sin conciencia de sí mismo. En la alquimia, la materia prima es la base con la que se trabaja, un material crudo que tiene el potencial de convertirse en algo más sublime a través del proceso de transformación. Truman, al principio, es como esta materia prima. No sabe nada de su entorno, de la verdadera naturaleza de su existencia. Es mantenido en la oscuridad por el demiurgo Christoph, quien manipula su realidad. Su vida, aunque aparentemente perfecta, está realmente llena de vacíos. El viaje de Truman a lo largo de la película puede ser interpretado como el opus magnum, el gran trabajo de la alquimia. En la alquimia, el opus magnum es el proceso de transformación de la materia prima en una sustancia muy refinada, algo que alcanza una comprensión superior. El opus magnum de Truman es su viaje hacia la verdad, su liberación de la ilusión. A lo largo de la película, Truman pasa por un proceso de purificación que lo lleva a despertar de su ignorancia. Esta purificación refleja el proceso alquímico de refinamiento, en el que se eliminan las impurezas de la materia para lograr un estado superior. Las tres etapas clásicas de la alquimia son el nigredo, albedo y rubedo, que se reflejan en momentos clave de la película, lo que profundiza el simbolismo espiritual en la historia. El nigredo, esta etapa representa la disolución y la oscuridad cuando la materia prima está en su forma más impura. Para Truman, esta fase comienza cuando empieza a cuestionar su realidad y experimenta la sensación de que algo no está bien.
La disonancia que siente con su entorno, los momentos en que aparecen las pequeñas grietas en su mundo, son símbolos de su primera etapa de Nigredo. La segunda fase en la alquimia es el albedo, que se refiere a la purificación y la iluminación. Es el momento en el que la materia comienza a ser refinada. En la historia de Truman este proceso ocurre cuando se enfrenta a la realidad de la manipulación de su vida, se encuentra con Sylvia y la búsqueda de la verdad, incluido la caída del reflector. La fase final es el rubedo, que se refiere a la integración y la iluminación final. En The Truman Show, el momento en que Truman decide cruzar la puerta del set y abandonar la ilusión es el momento de rubedo, su transformación final en la que se convierte en el verdadero dueño de su destino, alcanzando libertad y verdad. La película no solo trata sobre la liberación de un hombre de un reality show, sino sobre el proceso de transformación y despertar espiritual que todos debemos atravesar en nuestra búsqueda por la verdad. En última instancia, The Truman Show es el show del hombre verdadero, de nosotros, de todos los que estamos vivos en este plano. Todos debemos emprender ese viaje del héroe, para ser verdaderamente libres. Debemos ir hacia adentro, debemos seguir nuestro miedo, debemos escuchar nuestra intuición. Así es como llegamos al final de este viaje a través de The Truman Show, donde descubrimos cómo, al igual que Truman, todos somos llamados a enfrentar la verdad que se encuentra más allá de nuestra zona de confort. A lo largo de la película vemos cómo Truman es guiado por su intuición, ese pequeño susurro interior que le dice que algo no está bien. Es su miedo el que lo impulsa a buscar respuestas, y en ese miedo se esconde la clave para su liberación. En la vida real, el miedo no debe ser visto como un enemigo, sino como una señal que nos señala el camino a seguir. Es en el miedo donde encontramos la oportunidad de crecer, de trascender, de liberarnos de las ilusiones que nos atan. Cada vez que nos enfrentamos a lo desconocido, a lo que nos desafía, hay una voz interna que nos invita a seguir, a no detenernos, aunque nos asuste. Esa voz, nuestra intuición. Y aunque el miedo, sí, es incómodo, es importante aprender a escucharlo, porque es ahí, en serio, es ahí donde se encuentra nuestra mayor guía. Como dijo Carl Jung, el miedo es una señal de que estás a punto de cruzar un umbral hacia algo nuevo. Así que la próxima vez que sientas ese miedo en tu pecho, en vez de huir de él, abraza la oportunidad de descubrir algo más grande. Al final, la vida es una serie de momentos donde, como Truman, debemos tomar decisiones que nos liberen, que nos acerquen a nuestra verdad. No tengas miedo de seguir tu intuición, no tengas miedo de adentrarte a tu ser interior, porque en ella está la fuerza para transformar tu mundo y tu vida. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta, compartir y suscribirte para más contenido de este estilo. The Truman Show es una película que enseña más de un mensaje, y sé que no ha abarcado ni el 50% de los símbolos presentados, pero es un buen comienzo. Ahora dime tus opiniones y absolutamente todo. No olvides suscribirte y nos vemos hasta otro video. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hey, antes de irte, ¿estás listo para llevar nuestra relación al siguiente nivel? Entonces te invito a unirte en mis transmisiones en vivo en la plataforma morada, seguirme en mis redes sociales para estar más conectados, suscribirte al canal, dejar tu pulgar arriba y, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Rey Comic. Hasta luego.